Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Vaya abriendo su Biblia, gloria a Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, vamos a traer la palabra del versículo 9 en adelante. Aquí vamos a ver algo muy importante para todos nosotros y para todos aquellos que dicen que son hermanos y que tienen a Cristo en su corazón. Vamos a ver la historia de este personaje, cómo le habla a nuestro Señor Jesucristo y le hace ver que el hombre, por muy dotado que sea espiritualmente o aún, pues literalmente, ¿verdad? Siempre hay algo que le falta, algo que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar, y que es la sabiduría espiritual, la que se adquiere a través de las Sagradas Escrituras, no a través de lo que podamos aprender cuando vamos a una escuela, a un colegio, a una universidad. No, sino la que podemos ir aprendiendo a través de la palabra de Dios, como lo vamos a hacer en esta noche. Evangelio es según San Juan, capítulo 3, iniciándonos en el versículo 9. Perdón, en el versículo 8. Gloria a Dios, aleluya. Y voy a leer los primeros dos versículos para introducirnos en el mensaje que Dios nos ha dado para esta noche. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Gloria a Dios. Gracias, Padre, por su palabra, mi Dios. Ahora le ruego, Padre, que reparta de su Espíritu Santo sobre todos y cada uno de nosotros, para que, mi Dios, a través de su palabra podamos entender todo lo que usted le dice a Nicodemo y que nos está diciendo a nosotros, y podamos realmente nosotros aprender a través del Espíritu Santo, no a través de la sabiduría del hombre, sino a través del Espíritu Santo. Por eso le ruego, mi Padre, que reparta, Señor, de Él, aquí en esta congregación, Padre, y en aquellos que nos han de escuchar a través de la radio, mi Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, le doy gracias por todo. Y le ruego, mi Padre, que al abrir mis labios, mi boca, me sea dada palabra suya, Señor, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo, gloria a Dios, que era un maestro de la ley, fíjese bien, era un maestro de la ley. Y sin embargo, viene a nuestro Señor Jesucristo, el cual le dice que el viento sopla, gloria a Dios, de donde quiere, y que no lo oímos su sonido, ni sabemos de dónde viene. Y asevera, ¿verdad? Hace una aseveración: así es, fíjese bien, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Y luego le responde Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Qué tremendo que un maestro, como era él, todo un maestro de la ley, pregunte algo que ya debía de saber. Pero esto nos enseña, hermanos, una vez más, que cuando se anda en la carne, no se anda en el Espíritu. Y que podemos andar en la carne y aprender muchas cosas, aún de la palabra de Dios.
pero que no es dentro de lo espiritual, sino dentro de lo carnal. La carnalidad siempre va a existir en el ser humano, porque somos carne. Pero en esa carne, que es nuestro cuerpo, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo esté en nosotros, vamos a vivir siempre carnalmente. Unas veces creyendo la palabra de Dios y otras veces creyéndole a aquel que habla la palabra de Dios carnalmente. Es por eso que hay mucha perdición, no perdición, sino mucha perturbación tocante a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay pastores que hablan carnalmente. Cuando usan el yo pienso, el yo creo, ya es carnal, ¿verdad? Pero hay quienes sí también hablan espiritualmente. Cuando te exhortan, cuando te dicen, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no, andas en la carne. Y lamentablemente de eso hay mucho cristiano. Yo no puedo decir que todos, pero sí hay muchos que piensan y creen que ellos andan bien. Y cuando tú les dices con la palabra de Dios que andan mal, no lo aceptan. Y te juzgan loco y dicen, no, tú estás loco. ¿Sí? Mi Señor Jesucristo habló muchas veces con la verdad, porque Él, como Hijo de Dios, hablaba lo que nuestro Padre Dios le había dicho o le daba a través del Espíritu Santo que dijera. ¿Y cómo lo juzgaban? Mal, ¿verdad? Tanto que procuraban matarlo, porque no aceptaban la doctrina o las palabras de Él, porque eran muy duras. Eran muy duras para aquel que anda en el pecado. Pero cuando ya hemos sido limpios del pecado y que ya no andamos en la carne, que andamos en el Espíritu, esas palabras no nos lastiman a nosotros. Lastiman a aquel que anda en el pecado. ¿Por qué? Porque es la llaga que traen allí y la palabra es como si usted le tallaran así una herida. La palabra de Dios, así al que anda en la carne, la lastima. Y no la quieren oír, ni la quieren aceptar. Por eso Nicodemo le pregunta y le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puede hacerse esto? Gloria a Dios, aleluya. Porque en esta pregunta que hace Nicodemo, gloria a Dios, mi Señor Jesucristo le responde, o le dice la palabra en el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué tremendo, ¿verdad? Que muchas veces hasta uno como pastor que se crea mucho y que hable uno más de la cuenta, porque a veces podemos hablar más de la cuenta, abusando de la palabra de Dios, y que nos digan, a ver, ¿dónde dice esto? ¿Por qué dices esto? ¿En qué te basas? ¿Qué argumentos usas para poder exhortarnos y decirnos esto y esto y esto? Otro? Por eso siempre hay que exhortar y hablar conforme a la palabra de Dios. Para eso nos manda Dios que hablemos su palabra. No nos manda que nos metamos en otras cosas. Él nos manda que hablemos su palabra. ¿Para qué? Para que la gente se pueda evangelizar y así aceptar a Cristo como su Salvador y obtener la vida eterna, la promesa de la vida eterna. Menos nunca lo van a obtener. Nosotros somos privilegiados, hermanos, porque hemos creído a la palabra de Dios. Pero hay muchos aún todavía, algunos por ahí, muchas veces de las propias iglesias, otras veces de otras de congregaciones, que dudan. Dudan porque no se apegan a la palabra. Oyen por ahí ciertas doctrinas equivocadas y las agarran por lo que les conviene. Y les conviene porque pueden hacer lo que quieran, andar como quieran, y no hay quien les diga nada. Y ellos creen eso, aunque alguien les diga, mira, la palabra de Dios nos dice así y así, andas equivocado. No, porque el pastor fulano de tal, que tiene tantos años y estudió en tal parte y todo eso, dice que no, que la salvación ya la tenemos y que nadie nos la puede quitar y que podemos vivir y hacer lo que queramos. Y esas son mentiras del diablo que nos mete a través de otros para que nosotros también
podamos nosotros salirnos de del verdadero camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí nuestro Señor Jesucristo le dice, eres tú, gloria a Dios, maestro de Israel. Eres tú un maestro y no sabes estas cosas. Y más claro le dice, respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. ¿Y con cuánta razón le dice? ¿Por qué? Porque siendo un maestro ya debería de saber ya por las mismas Sagradas Escrituras que lo dicen desde el Antiguo Testamento, las cosas que había de venir un Cristo, el cual había de dar su vida y todo, pero él pasó por alto todo eso. ¿Por qué? Porque él era fariseo, apegado a la ley, pero no la cumplían toda como era. Entonces andaban en el mal camino. Como andan ahorita muchos hermanos que han aceptado a Cristo, que han hecho una afirmación delante de los demás hermanos de que aceptan a Cristo como su Salvador, pero que realmente lo aceptan de labios nada más, pero en su corazón no lo han aceptado. Siguen viviendo la vida que antes tenían. Creyendo, ¿verdad?, que ya con haber dicho eso ya tienen ganado la palabra de Dios que dice que es vida eterna la que nos va a dar a través de nuestra confesión de pecados. Qué triste, ¿verdad? Un maestro. Pues así es triste que en este tiempo, hermanos, muchos hermanos, gloria a Dios, creen, andan perdidos, pero no aceptan, hermanos. Por eso es que hay mucha división, que unos son de una congregación, otros son de otra congregación, unos se autodenombran de una manera, otros de otra y otros de otra. ¿Por qué? Porque ellos creen una cosa, otros creen otra, y como nosotros creemos fielmente y firmemente que las Sagradas Escrituras son verdaderas y que lo que aquí se dice no tenemos que cuestionarlo porque es verdadero. Sin embargo, muchos pastores omiten ciertas cosas, hablan otras cosas, no hablan conforme a la palabra. Por eso aquí mi Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo que si es maestro de Israel y no sabe eso. Así nosotros, mi amado hermano, podemos ser salvos y no saber que realmente conforme a la Escritura tenemos que andar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Porque si ya hemos nacido de nuevo, hemos dejado ya la carne en un lado y debemos de andar en lo espiritual. Versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibes nuestro testimonio. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo habla de lo que vemos. Nosotros mismos tenemos que testificar lo que verdaderamente hemos visto o lo que hemos oído, ¿verdad? Porque aquí lo dice muy claro, gloria a Dios, dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Qué sabemos nosotros? Conforme a la palabra de Dios, que esto es verdadero, que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son verdaderas, que la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo fue verdadera, que Él hace más de 2000 años estuvo aquí, que fue crucificado y Él resucitó otra vez para vida eterna, dándonos esa oportunidad a nosotros de que si morimos en Él, un día vamos a resucitar, así como Él resucitó, así vamos a resucitar nosotros también. Si es que andamos en Él. Amén. Así como Él cumplió y anduvo en nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios, así nosotros también debemos de andar de igual manera. Porque si no, hermanos, estamos perdidos. Y qué triste es que vivamos una vida completa, por decirlo de esa manera, creyendo que somos salvos y que al final de cuentas, cuando nos llamen a su presencia o cuando ya entremos en el juicio final, que no nos hablen, que no nos llamen. Señor, pues mi nombre es y yo también te acepté como mi Salvador, ¿sí?
No, tú aquí no estás, tu nombre fue borrado. Porque hiciste esto y esto otro. Que no recuerdas que se te predicó que si hacías lo malo, estabas eliminado. Si hacías lo bueno, eras aprobado. ¿Verdad? Y muchas veces, hermanos, hay quienes aceptan a Cristo como su Salvador por conveniencia, porque según ellos ya están justificados delante de Dios y empiezan a hacer cosas que no deben de hacer. O sea, entrar nuevamente en el pecado. Por eso el apóstol Pablo habla mucho acerca de eso, de que no, ya debemos dejar esa vida atrás, ¿verdad? Y aquí nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, le habla de esa manera a Nicodemo, ¿verdad? Versículos 12 y 13. Gloria a Dios. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, hablando de él mismo. ¿Lo creemos? Claro que lo creemos porque está escrito aquí. Él es el Hijo del Hombre, nació de una virgen. Así se le autonombra aquí, el Hijo del Hombre, el que descendió también del cielo. Es el único que ha descendido del cielo para gloria de nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, porque si no, gloria a Dios, ¿qué sería de nosotros? Así es que si nosotros podemos ver que Él le dice que si le dice cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creería si le dijera las celestiales? Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, gloria a Dios. 1 Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos del 13 y 14. Algo que necesitamos saber acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando aquí en su palabra, gloria a Dios, que dice que nadie, cuando dice que si os ha dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mire lo que dice el versículo 13 y 14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta? Si nosotros verdaderamente tenemos el Espíritu de Dios, lo espiritual que nos habla la palabra aquí, la vamos a aceptar y la vamos a poner por obras. Por eso, fíjese bien, muy bien como dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, fíjese bien, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí nos habla la palabra, y esta palabra se acomoda ¿dónde? En nosotros, porque andamos en el Espíritu, hermanos. Solamente que algunos de nosotros no andan en el Espíritu, esta palabra no se va a acomodar y vamos a empezar a dudar. Y a decir, no, yo no creo así, yo creo de esta manera. Yo no sé. Es que se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero mire lo que dice el versículo 14. Gloria a Dios, para que usted se dé cuenta, gloria a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Mi Dios, mi Señor Jesucristo, usando estas palabras, a ver si así entendía Nicodemo. Así nos está hablando a nosotros, porque habemos, vuelvo a repetirlo, habremos muchas veces hermanos que no creemos las cosas tal como están escritas y las queremos acomodar o creer a nuestra manera, diciendo, bueno, pero yo no creo esto. Como hay muchas personas que dicen, bueno, yo no creo que Dios haga esto porque él es muy buena gente, no creo que me vaya a castigar por esto. No, Dios no te castiga, el castigo te viene a ti mismo por tu mismo
placer de hacer las cosas que no debes de hacer. Entonces, pero queremos muchas veces culpar a Dios o a nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos. Nosotros, como dijo el ladrón aquel, cuando estaba en la cruz, que le dijo a mi Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que le dijo al otro, nosotros a la verdad estamos padeciendo porque lo merecemos, mas ninguna culpa tiene. Así que nosotros realmente, si algo nos pasa, vamos a padecer porque lo merezcamos nosotros mismos, no porque nos lo quiera Dios dar o el Señor Jesucristo nos lo quiera imponer como castigo. No, es por lo que hacemos. ¿Por qué? Por la desobediencia, por no haber creído. Amén. Porque si la palabra de Dios viene de esa manera, hay que aceptarla. Mire, también en Filipenses capítulo 3, gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, vamos a ver. Filipenses 3:19. 3:19. Fíjense bien, ¿qué es lo que les va a pasar a todos aquellos que no creen conforme a lo que leímos ahorita en el versículo 14 de aquí de Corintios, de 1 de Corintios? Mire, fíjenselo como dice la palabra, el fin de los cuales será perdición. Fíjese, el fin. Gloria a Dios, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y así hay muchos cristianos que nomás les gusta estar come. Piensan en lo terrenal, no, para mí yo voy a disfrutar ahorita de la vida porque esto, lo otro, y piensan de manera diferente porque andan en lo terrenal. Por eso aquí lo dice. Y por eso también mi Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que es necesario estar en el Espíritu para poder recibir lo espiritual, porque se acomoda una cosa con otra. Amén. Gloria a Dios. Y qué tremendo es, hermanos. Qué tremendo es que estemos pensando nosotros, somos salvos, pero estamos aquí en la orillita de las cosas de Dios, aquí así. Somos salvos, pero de repente ni cuenta nos damos cuando movemos y nos brincamos así. ¿No le ha pasado a usted que alguna vez está usted parado en algo así y de repente camina así, caray? Ya es otro terreno que está pisando. Así hay mucho cristiano. No todos, yo no hablo por todos, sino digo muchos, porque no todos somos igual. Así hay muchos cristianos, hermanos, que ahorita puede pensar en las cosas de Dios y por cualquier circunstancia pueden dudar de las cosas de Dios y entrar en la carnalidad, pensando carnalmente. Quizás hasta puedan pensar, bueno, pues total, que oren por mí para que Dios me perdone. Y como sabe que alguien le dice, Dios es fiel y te va a perdonar, se basan en eso. Pero la palabra de Dios dice, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, ¿no? Tenemos que perseverar en la gracia para que la misma gracia vaya abundando. No perseverar en los pecados, andar pecando aquí y allá y creer que con eso ya vamos nosotros a hacerla nomás pidiendo perdón, ¿no? Porque muchas veces, amado hermano, ese acercamiento con Dios a través de mi Señor Jesucristo, pidiéndole perdón por las faltas que estamos cometiendo, no puede ser perdonado porque hay una barrera, hermanos, entre Dios y nosotros que se llama pecado. Primero tenemos que borrar esos pecados para poder acercarnos a Dios. Por eso, cuando nosotros oramos a nuestro Dios, siempre tenemos que hacerlo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos esto o te pido esto. Siempre.
para que no sea la carnalidad. Yo te pido, Dios mío, que podamos nosotros decir, yo te estoy pidiendo, Padre, que me quites esto y ya. No, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amado Padre, me acerco a ti para que me perdones. Y si verdaderamente lo sientes aquí, eres perdonado. Pero si lo haces nomás de los labios para afuera, ¿cómo quieres recibir perdón? Si Dios sabe todas las cosas, conoce nuestros pensamientos, nuestra manera de hacer las cosas. Por mucho que nosotros queramos engañar a Dios, no podemos, hermanos. La misma palabra le dice que Dios no puede ser burlado. Amén. De manera que hay que tener mucho cuidado. Ya vemos nosotros aquí todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el fin de ellos? Perdición. ¿Por qué? Porque andan en la carne. Y si lo dicen, no lo estoy diciendo yo, se lo leí ahí en Filipenses, gloria a Dios, y en Primera de Corintios también. Así es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que tener un cuidado muy especial en las cosas de Dios. No dejarnos llevar a veces por el coraje. Reconocer inmediatamente que andamos mal es cuando Dios nos perdona. Pero no para que lo sigamos haciendo, sino para que evitemos volver a hacer aquello. Porque Dios sabe, conoce nuestro corazón. Por eso mi Señor Jesucristo les dice, cuando venga Él a su reino a juzgarnos, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pues si yo prediqué tu palabra, yo anduve en tu nombre haciendo muchas cosas. ¿Y qué? ¿A poco la palabra de Dios dice, sí, no me acordaba, hijito? No. ¿Qué le dice mi Señor Jesucristo a los que le dicen, Señor, Señor? No los conozco, hacedores de maldad. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Él conoce todos los pensamientos de nosotros. Quizás nosotros pretendamos engañar a Dios diciendo, Padre de la gloria, perdóname, pero no lo estamos haciendo sinceramente, lo estamos haciendo para salir del paso y creer que nos perdonó ya y poder seguir adelante haciendo lo mismo. No. Cuando nosotros verdaderamente estamos arrepentidos de algo, Dios lo sabe y nos perdona, hermanos. Pero necesitamos no volver a hacerlo. Porque hay algunos hermanos, ¿verdad? Muchos hermanos y hermanas también. Yo digo hermanos pluralizando, tanto hermanos como hermanas, ¿verdad? Que hacen lo malo, hermanos. Hacen lo malo y creen que andan muy bien. Cuidado. Dios no puede ser burlado. Así que vemos que aquí como mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, le habla a Nicodemo, ¿verdad? Para que se dé cuenta, gloria a Dios, de las cosas. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Y aquí ya está hablando nuestro Señor Jesucristo de su crucificación, de lo que Él va a hacer, de lo que va a sufrir y cómo lo van a colgar. Por eso le dice así, y lo dice muy clarito. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tuvo que ser necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado para que ustedes, juntamente conmigo, y todos los que nos oyen, y todos los que acepten a Cristo, podamos ser salvos. Si mi Señor Jesucristo no hubiera sido crucificado, hermanos, qué triste sería nuestra vida. O podríamos decir nuestra suerte, por si acaso algunos creen en la suerte, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. Dios tenía un propósito con nuestro Señor Jesucristo, un propósito enfocado hacia nosotros, los pecadores, que era la de que su creación fuese salva, tuviera la oportunidad de heredar la vida eterna. Sino qué triste sería a nosotros. Nos esperará el lago de fuego, la muerte segunda. Así es que nosotros debemos de tener mucho, pero mucho, mucho cuidado. Gloria a Dios. Hay una finalidad en todas las cosas, hermanos. Por eso aquí donde dice que
que era necesario que el Hijo del Hombre también fuera levantado, dijo, versículo 15, la finalidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso propósito de Dios, ¿verdad? Aquí lo dice todo bien clarito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego podemos leer el 16, que yo creo que ya casi todos lo sabemos, gloria a Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, gloria a Dios. ¿Cuál fue la finalidad de nuestro Señor Jesucristo? Darnos vida eterna o salvación, como la queramos entender nosotros. Porque muchas veces Dios intentó darle bienestar al hombre desde el principio de la creación. Pero el ser humano siempre ha sido renuente, siempre ha buscado lo suyo propio. Y hasta la fecha mandó a su Hijo. ¿Y qué pasó? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos creen, pero creen a su manera y creen que ya están justificados delante de Dios. Y no es así. Mientras nosotros no vivamos la vida que Dios nos pide que vivamos, no vamos a heredar la vida eterna, hermanos. Seamos quien seamos pastores, seamos hermanos que apenas se acaban de acercar a los pies de Cristo, ¿verdad? Buscando la salvación. Entonces, quien quiera que sea, no le hace de qué nacionalidad seas tú, ni de qué país seas. Si no haces lo verdadero, si no cumples con lo que dice la palabra de Dios, no vas a heredar la vida eterna. Como pastor, si yo predico la palabra y muchos se han salvado por predicar la palabra, pero eso no me va a valer si yo entro en el pecado o si yo estoy en el pecado. ¿De qué me va a servir? Quizás muchos se puedan salvar, quizás no, pero ¿por qué jugar nosotros al destino o a la suerte? No, hay que buscar la vida que Dios nos ofrece, apegado a las Sagradas Escrituras, no dejando que nada ni nadie nos aparte de ellas. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla en ese versículo 14 y 15, gloria a Dios, y principalmente en el 15, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna. ¿Se ha puesto usted a pensar, como lo he dicho ya en otras veces, cómo andamos delante de Dios? Porque muchas veces pensamos que andamos bien. Por eso muchas veces les recomiendo y les digo, hágase un análisis, pero sea sincero con usted mismo. ¿Cómo ando delante de Dios? ¿Estoy cumpliendo con Él o a medias? Dios no quiere medias cosas. Dios quiere, no, o por ejemplo, no quiere la mitad de nuestro cuerpo que sea bueno y la mitad que sea malo. No, Dios quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté irreprensible para cuando Él venga. Por eso es que Él nos habla siempre a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Y aquí vamos a terminar, hermanos. Aquí, en este versículo que es muy conocido y que ojalá y verdaderamente lo tomemos en cuenta. El versículo 16, gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice la palabra de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sepamos valorar, hermanos, el amor de Dios hacia nosotros. Porque si fue capaz de dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, entonces la palabra que dice ahí que de tal manera amó Dios al mundo es una realidad. Dios nos ha amado y nos sigue amando. Por ahí tengo un hermano en Cristo que no cree esto, pero dice
Dice, yo no creo que Dios ame a los pecadores. Digo, entonces, ¿a quién va a salvar? Y le digo, lo dice, no, bueno, entonces, ¿qué eras tú antes de aceptar a Cristo? Pues un pecador. ¿Y por qué fuiste salvo? ¿Porque te amó o porque te despreciaba? No, dice, pero no es porque me amó, dice, es porque yo me acerqué a Él. No, Él te buscó a ti, me buscó a mí. Y nosotros aceptamos lo que Él nos estaba ofreciendo. Por eso dice, porque de tal manera, gloria a Dios, no dice, pues aquel que aunque ande en pecado, gloria a Dios, solamente cuando ya se arrepienta lo voy a querer, no. Porque si nosotros siendo padres terrenales, queremos a nuestros hijos, aunque anden en lo malo, vienen arrepentidos y nos buscan y los aceptamos. Y acuérdese, gloria a Dios, que hay una parábola del hijo que fue malo, ¿verdad? Que se perdió, que le dijo a su padre, dame la parte que me corresponde de herencia. Y se la dieron. Y se fue por allá, anduvo por allá en el mundo gastándola. Y cuando ya no tuvo nada, tuvo hambre y empezó a padecer. Y anduvo criando allá entre los cerdos. Ahí buscaba qué comer. Y un día dijo, en la casa de mi padre, aún sus obreros comen lo mejor. Y yo aquí con lo que estoy comiendo. Voy a ir a pedirle perdón a mi padre. Esa parábola se la dijo mi Señor Jesucristo. Y cuando viene y le pide perdón, Él lo acepta nuevamente. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros volvemos a Él, Él le da gusto y nos recibe. Por eso dice que cuando un pecador se arrepiente, gloria a Dios, hay gozo en los cielos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios ama al pecador, pero no ama lo que hace. Por eso está buscando que se arrepienta. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por el mensaje. Dios y Padre Celestial, le damos gracias en esta noche por su palabra, Señor, que hemos escuchado, leído en sus propias sagradas escrituras, mi Dios. Y le rogamos, mi Padre, que así como Nicodemo, Señor, se acercó a mi Señor Jesucristo, y mi Señor Jesucristo, Señor, lo llevó a la salvación, así nosotros también, Padre de la gloria, nos hemos acercado a usted por medio de mi Señor Jesucristo. Hemos recibido la salvación, Padre de la gloria. Y ahora le damos gracias, Padre, por la misma a través de la Escritura, Padre, para que usted nos siga, Señor, sustentando, Señor, a través del Espíritu Santo, con la diestra de su poder también, mi Padre, para seguir adelante. No importa lo que venga, mi Padre, seguir siempre firmes, creyendo, Padre, su palabra y viviéndola. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gracias por todo lo que nos ha enseñado en esta noche y gracias por lo que nos seguirá enseñando a través de sus sagradas escrituras. En su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le damos la honra, la gloria, la alabanza y el poder. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hacer un llamamiento, hermanos. Vamos a hacer un llamamiento. Quizás por ahí haya alguna persona, sea hombre, sea mujer, que necesite la salvación y este es el momento en que pueden hacer una decisión y pedirle a Dios perdón por todo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio que pase aquí para que ore por nuestra hermanita. Porque le vamos a interrumpir un momento. Nuestra hermanita está un poquito malita y vamos a orar por ella, hermanos. Y ahí donde nos está escuchando usted también a través de la radio, gloria a Dios, ore por ella, gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, gloria a Dios, aleluya. Padre amado, Señor, mi Dios eterno, mi Padre, ponemos en sus manos a mi esposa, mi Padre, para que usted sea con ella, Padre. Señor, que no le pase nada, mi Padre. Que su poder, Señor sanador, sea en ese cuerpo en estos momentos, mi Padre. Que, Señor, usted la cuide, Señor, la guarde, Señor.
la levante en estos momentos con su poder sanador, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le rogamos, mi Padre, por ella, Padre. Ella vino, Señor, a escuchar su palabra, a alabarle, Señor. Ahora, Señor, yo le ruego, Señor, como su siervo, mi Padre, que su poder se manifieste en ese cuerpo, para honra y gloria de su nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a seguir adelante, vamos a hacer la invitación mientras, gloria a Dios, para si alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador, nomás haga esta oración que voy a hacer yo ahorita, gloria a Dios, para que usted pase a ser hijo o hija de Dios. Acuerde lo que leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Así usted repita estas palabras. Dios mío y Padre mío, reconozco que soy pecador o pecadora, pero en estos momentos, Padre de la gloria, le pido perdón en el nombre de Cristo Jesús, para que, Señor, mis pecados sean borrados, así conforme a lo que dice su palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le ruego que me llene del poder del Espíritu Santo para seguir adelante. En Cristo Jesús se lo pido todo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, gloria a Dios, ten la seguridad de que el Señor Jesucristo te ha perdonado y eres hija o hijo de Dios. Ahora busca un lugar donde congregarte y a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos. La honra y la gloria y la alabanza sea para mi Cristo. Hasta la próxima. Dios me los bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios.